Ya va para abajo. Chicos, guardamos silencio para que empiece el siguiente panel. Ana. Hola, buenos días. Nosotros vamos a presentar el tema de la pobreza, principalmente en México, y vamos a abordar la pobreza en algunos otros países. Les presento a mi compañera Denise Núñez, Diego Vargas, Claudio González, Carlos Menéndez y Sergio Mercado. La pobreza es la situación socioeconómica de la población que no puede acceder a los recursos básicos que necesita para satisfacer estas necesidades que son básicas. En el contexto económico nos va a explicar un poco Carlos de esta pobreza. Claro que sí. Bueno, desde el punto de vista económico, la pobreza se define como la carencia de bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades básicas. Este término puede resultar un poco confuso, ya que necesidades básicas puede ser algo relativo según el contexto y el lugar en donde se encuentre cada persona. Ahora, para complementar esta definición, me gustaría agregar la que nos da el economista Alexander Schubert, que dice: pobreza significa no tener suficiente para comer, una tasa elevada de mortalidad infantil, una baja esperanza de vida, pocas oportunidades educativas, escaso acceso al agua potable, inadecuado cuidado de la salud, inadecuadas condiciones de vivienda y poca participación en los procesos de toma de decisiones. Ahora, también es importante definir que la pobreza se divide en dos: pobreza absoluta y pobreza relativa. La absoluta se refiere a la situación del individuo, independientemente de la de los demás, y la relativa se basa comparando el contexto con otras personas en otros países. Muchas gracias. Y pues como es importante comparar con todo como lo político del país, lo que tiene que ver, Claudio, ¿nos podrías hablar de ese tema? Claro que sí. Cuando se habla de lo político en un país, cuando se habla de la pobreza política en un país, podemos decir muchas teorías o podemos hablar de retórica, pero es importante comprenderlo en un contexto social, en la realidad de la gente, donde se encuentra la gente. Abordar el tema de pobreza significa la capacidad de promover las decisiones, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para el conjunto de la población. Significa un compromiso político muy fuerte, que implica la participación democrática y ciudadana para que los derechos y las igualdades de todos sean equitativos. Yo pienso que para que los políticos de hoy en día deberán dejar de enfocarse en la corrupción, dejar de un lado la corrupción, dejar de ver por sus intereses propios y empezar a concentrarse en ver qué es lo mejor para el país. En mi caso, estoy convencido que el crecimiento económico es tan importante como el crecimiento, como la repartición de recursos y el bienestar económico de todos. Entonces, eliminar la pobreza y la desigualdad es, por lo tanto, un objetivo central. Gracias. Y es verdad que la corrupción tiene que ver con todos los aspectos políticos que viene la pobreza, y de aquí nos liga al tema filosófico. Sí, claro. En la filosofía política, casi todas las definiciones de pobreza revuelven en torno a una carencia de los mínimos derechos de bienestar en los ciudadanos. Por ejemplo, Rawls, que es un filósofo moral y político americano, nos dice que la pobreza afecta los valores morales, afecta a la autoestima de las personas, hace que el respeto de sí mismo se ha perdido cuando las instituciones básicas, que normalmente son esenciales para ciudadanos, no estén completadas, no se llega a los mínimos requerimientos. Por el otro lado, también como consecuencia de esto, Honora O'Neill, que es una filósofa que se especializa en política, nos habla de una vulnerabilidad de estas personas que ya están en la pobreza. Al estar en esta situación, son vulnerables a que no pueden rechazar que las personas que sí tienen dinero, que están en una posición económica favorable, les den lo que ellos quieran. Ya pierden independencia, por así decirlo. ¿Y cómo se vería reflejada la pobreza a un nivel social? La pobreza
es un problema social que afecta a muchos países, a millones de personas alrededor del mundo, ya sea por guerras, crisis humanitarias, por cualquier cosa de estas. En México la gente es un grupo muy marginado, muy vulnerable, porque carece de todas las oportunidades, retomando la definición que nos dio Carlos, carece de oportunidades de salud, de educación y pues muchas cosas que son pues de primera necesidad, ¿no? El Coneval en el 2014 realizó un estudio y el 9.8 de las personas en el país se encuentran en pobreza extrema. Esto equivale más o menos a 11.4 millones de personas. O sea, imagínate, 11.4 millones de personas en pobreza extrema, que no tienen drenaje, luz en sus casas. Es algo muy alarmante. Claro que es un tema alarmante y es por eso que nos puede contar uno de los mitos sobre la pobreza. Bueno, en sí la pobreza es un problema complejo y cada definición que ha dado cada uno de mis compañeros es parte de un todo que es difícil de definir tal cual, porque no podemos decir que la pobreza es solo la falta de ingreso o la malnutrición, el hambre o la falta de educación, sino también es la incapacidad de poder tomar decisiones. Cuando las personas se encuentran en pobreza, es difícil para muchos salir de esta porque están ya en un contexto social distinto que simplemente el hecho de nacer en esta situación de pobreza es muy difícil salir de esta situación, tanto por las distintas cosas que han hecho mis compañeros y porque simplemente es una generalización que tenemos todos, que si naces pobre, te mueres pobre. Y pues para este segundo bloque, para tratar de entender de dónde viene y qué problemas nos causa, por ejemplo, las causas, Diego, ¿cuáles podrían ser las causas? Yo quiero mencionar dos causas que se me hacen muy importantes. La primera es el crecimiento económico en el país. Según cifras del INEGI, en el 2014 México tuvo un crecimiento del 2.5% en su economía. Esto es como, pues no sé, es una causa de causa de la pobreza, porque no puedes combatir la pobreza si tu país, o sea, la economía de tu país crece 2.5%. O sea, el crecimiento tan limitado hace que pues la pobreza siga ahí. Y otra causa que quiero mencionar es el salario mínimo. O sea, el salario mínimo no alcanza para los productos de la canasta básica. Ni siquiera alcanza para pues pagar servicios de primera necesidad, como lo mencionaba hace rato. O sea, no alcanza para pagar drenaje, luz y mucho menos pues los alimentos. Sí, es verdad que la población se van haciendo mucho mayores los problemas, ya que pues como mencionas, sin poder acceder a la canasta básica, pues incrementamos los problemas de salud, de hambre. ¿Alguna otra cosa? Para mí el fenómeno de la desigualdad es una de las principales causas de la pobreza. ¿Por qué? Porque como ya había mencionado, la desigualdad social es algo que está en la mente de las personas que no se ve, pero que afecta directamente. ¿Por qué? Porque las personas piensan que si ya son pobres, salir de esta situación es casi imposible, cuando en realidad no. Y lo que mencionaba Diego, de que tiene parte que ver con lo económico, pero no solo es eso, porque si, por ejemplo, subieran el salario mínimo, sería bueno en teoría y podríamos pensar para unas personas, pero para los empleadores ya no, porque no podrían emplear a tantas personas y tendrían que despedir a otras. Entonces es como una variable que afecta a otra que a simple vista se ve muy bien, pero afecta a otra negativamente. Sí, tendríamos que complementarla. ¿Y de consecuencias? Sí, claro. Si nos vamos a un aspecto general, la más grande consecuencia que puede tener en los individuos la pobreza es la pérdida en la calidad de vida. Ahora, ¿a qué nos referimos con eso? Que aumenta el riesgo a enfermedades, es mucho más difícil que tomen cuidado con su salud, y encima de eso, la pobreza deteriora la calidad de vida porque a quienes más afecta es a la población joven, a los jóvenes y niños.
Esto quiere decir que en la pobreza ellos tienen una educación mucho más baja, con un nivel mucho más bajo. Y esto desencadena que su vida también no vaya a ser tan buena como si hubieran recibido una mejor educación o una mejor nutrición al ser jóvenes. Y podríamos decir que la pobreza también desencadena la falta de oportunidades para la educación, los trabajos, todo esto. Sí, exactamente. ¿Otra consecuencia, Carlos? Bueno, como bien mencionó Sergio, pues bueno, claro que afecta la calidad de vida, pero principalmente lo primero que afecta es en la educación, en la salud y en la cultura, claro. Es muy importante tener acceso a la sanidad y a la salud, ya que sin esto no se puede llevar una buena calidad de vida. Y considerando que según la ONU, una séptima parte de la población mundial vive en pobreza, esto es una cifra de verdad alarmante. Y esto puede derivar en otro tipo de consecuencias, como lo son la delincuencia o incluso en algunos países el terrorismo. Muchas gracias. Para el tercer bloque queremos abordar el tema de pobreza desde un punto mucho más global. Diego y Denise, por ejemplo, nos podrían explicar en Irlanda cómo está este asunto. Bueno, Irlanda tuvo un crecimiento de 26% el año pasado y aunque es una variable macroeconómica importante, muchos expertos han tenido dudas acerca de la medición de eso, pero dejando a un lado eso, lo que hizo Irlanda fue reducir impuestos, flexibilizó el mercado laboral y atrajo inversiones extranjeras. Otra de las cosas que hizo Irlanda fue que abrió mercados en el extranjero y saneó cuentas fiscales que tenía en el exterior. Esto, pensándolo, aplicándolo en México o en algún país de Latinoamérica, se me hace como muy difícil, ya que pues en México hay como mucha desorganización en el gobierno y, por ejemplo, tomando a Chile, de ejemplo, un país de Latinoamérica, ellos apenas están viendo temas como la flexibilidad laboral. O sea, la flexibilidad laboral es la fijación de un modelo regulador de los derechos laborales. O sea, mientras en Chile, en países de Latinoamérica, están viendo cómo regular derechos laborales, pues Irlanda está preocupado por su mercado, o sea, en el exterior. Y Claudia, ¿nos podrías hablar un poco de Singapur? Sí, yo les puedo platicar un poquito de cómo es que Singapur pasó de ser uno de los países más pobres del mundo en la década de los 50 a ser uno de los países más ricos hoy por hoy, sino que el más rico en cuestión Producto Interno Bruto. Ellos simplemente hicieron lo que tenían que hacer, no fue cosa de otro mundo, simplemente implementaron leyes, implementaron cosas que eran básicas para que una población salga de la pobreza. Por ejemplo, la corrupción, el tema de corrupción es muy importante. Ellos erradicaron la corrupción total, tienen tolerancia cero cuando se habla de corrupción. Inclusive implementaron pena de muerte a políticos que son corruptos. Otra cosa es que la educación es el pilar base de Singapur. Aprovecharon la educación, el capital humano, y por lo tanto pues ahora la gente está preparada, tiene oportunidades y puede hacer mejor las cosas. A pesar de ser un país pequeño, de 700 metros cuadrados, ellos aprovecharon su ubicación, están en medio de Europa y de China. Entonces sus puertos son una locación muy básica para estas dos entidades. Por lo tanto, ellos solo aprovecharon lo que tienen y lo explotaron al máximo. Y por lo tanto pienso que México, de explotar lo que tiene, de explotar las oportunidades, somos un país muy grande, con mucha población. Si dejáramos de un lado la corrupción, si hiciéramos lo que tenemos que hacer simplemente, pienso que seríamos una de las potencias más grandes del mundo. Sí, es verdad, como dicen que México es el ombligo del mundo, tenemos como conexión y no lo sabemos aprovechar, tal cual. Y como la corrupción es un gran problema en nuestro país, así lo es en Brasil. ¿Nos podrían hablar un poco? Sí, claro. Bueno, en Brasil lo que sucede es que hay programas que se están implementando para erradicar la pobreza. Es importante mencionar que en Brasil se han conseguido los mayores logros para eliminar la pobreza en Latinoamérica, ya que según datos del Banco Mundial, la pobreza ha caído de un 10% al 4% entre 2001 y 2013. Han implementado programas como el Bolsa de Familia o Brasil sin Miseria, que Sergio también les puede platicar un poco de
Sí, por supuesto. Cuando pensamos en Brasil, es un país latinoamericano que sí ha logrado desarrollarse. ¿Y por qué? Porque ellos combaten la pobreza extrema de la forma en la que debería de ser. Ellos no esperan que las organizaciones o los individuos se encarguen de donar hacia la pobreza y que se arregle, sino que entienden que para lograr erradicar la pobreza extrema se necesita modificar las reglas, las instituciones que ya están puestas en la sociedad y que se encargan de mantener a la gente pobre. Brasil tiene un muy buen programa que es el de Bolsa Familia. Desde que se implementó este programa se ha logrado reducir de 20.4 millones a 11.9 millones de personas en pobreza extrema en el país. Según el Banco Mundial, Brasil es un país que ha logrado prácticamente eliminar la pobreza extrema. ¿Y por qué este programa es tan efectivo? Porque es diferente a los programas con los que contamos muchos otros países que basan las evaluaciones de pobreza según la composición del hogar. Esto quiere decir por las familias, cómo están agrupadas, con cuánto dinero cuentan. En vez de medir así la pobreza, este programa lo hace con la profundidad de pobreza. Y quiere decir qué tan extrema es la pobreza en la que se encuentran los ciudadanos. Y destinan fondos directamente hacia ellos, les dan efectivo. Como podemos ver, la pobreza es un tema que aborda casi todos los países del mundo y cada país elige cómo resolverlo. Yo creo que Singapur eligió como una muy buena manera de hacerlo, y pues para nuestro cuarto bloque tenemos preguntas abiertas al público, para cualquier experto. Yo tengo una, sí. ¿Cuál modelo de otros países creen que sea más viable para México? Pues yo pienso que el de erradicar la corrupción, o sea, en sí es el problema más grande que tenemos hoy en día. Los políticos ven por sus intereses propios y no les interesa, o sea, a ellos les conviene que nosotros no salgamos de esa pobreza, les conviene seguir, que estemos en ignorancia total, que no salgamos de donde estamos, que estamos en el hoyo en muchos de la población mexicana. Entonces, de erradicar la corrupción yo creo que será un paso muy importante para empezar a fluir como país y como potencia. Gracias. Sí. Bueno, pues se dice muy fácil, ¿no? Vamos a erradicar la corrupción, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dices que en Singapur es con tolerancia cero, que es ¿cómo dijiste? Que incluso pena de muerte. En este país ni siquiera hay pena de muerte porque ni siquiera tenemos un sistema penitenciario eficiente que evite que personas inocentes mueran. ¿Cómo podemos cómo podemos asegurar, o cómo podemos más bien eliminar la corrupción sin llegar a ese punto? Pues, como lo mencioné hace rato, la política en México no solo es de políticos, conlleva que todos los ciudadanos, que todos participen, porque nosotros como ciudadanos tenemos la voz, o sea, somos un país democrático, se supone que tenemos que levantar la voz para que se cumplan nuestros derechos y lo que queremos. Si todos nos organizáramos y dijéramos, ¿sabes qué? Queremos pena de muerte, pues créanme que se podría hacer algo para implementar una ley. No es un proceso fácil, pero pienso que sí se puede llegar a lograr si todos nos involucráramos. La verdad es que muchas personas son ajenas a la pobreza, a la situación del país. Mucha gente que pues vive bien, que clase media, la verdad es que no se interesan 100 porque hacen un cambio, porque ellos se encuentran bien, están en su zona de confort, no están al tanto de lo que está pasando a sus afueras, ¿sabes? Yo pienso que sería eso, que nos involucráramos más como ciudadanos, participemos y así abrir temas de discusión como este, que es muy importante para poder mejorar. Carlos, ¿podrías complementar? Sí, perdón, retomando un poquito la pregunta anterior, yo creo que sí es importante buscar eliminar la corrupción, pero yo creo que es más importante seguir el modelo de un país que es más parecido al contexto en el que vive nuestro país, ¿no? El modelo que platicamos de Brasil, yo creo que es más importante buscar implementar programas que nos ayuden a eliminar la pobreza, ya que en Singapur se vive en un contexto un poco distinto, ¿no? O sea, no tan parecido al de aquí. Gracias. Y pues como podemos darnos cuenta, la pobreza sí nos afecta a todos, no solo
la población que está viviendo la pobreza extrema. Como país nos daña, no nos deja salir como de, pues avanzar. Y cada país está tomando sus medidas. A México yo creo que nos falta mucho, pero pues sí es importante pues como empezar por la política, por los programas, por todos estos cambios. Muchas gracias al público, muchas gracias Carlos, Sergio, Denise, Diego y Claudia.